Hola y bienvenido a este podcast. Mi nombre es Carlos Josué Guevara y tengo el privilegio de servir como pastor y líder de Somos Eclesia. Mi deseo a través de este espacio es poder estudiar la palabra de Dios y juntos continuemos creciendo con Dios. Y estamos en una serie titulada Todo o Nada. Yo no sé si tú antes has tomado la decisión respecto a un área en tu vida en la cual necesitas hacer un cambio significativo y tu decisión es, bueno, o lo voy a hacer bien, lo voy a dar todo de mí, o mejor no hago nada, ¿no? Voy a darlo todo o no hago nada. Yo creo que sin duda alguna han llegado momentos en los cuales has tomado esa decisión en un área en tu vida, y cuando hablamos del hecho que somos hijos de Dios, que servimos a Dios, que quizás vamos a un servicio dominical y eres parte de lo que la iglesia es, no sé si hay momentos en los cuales sientes como que cuál es el propósito realmente de ser parte del cuerpo de Cristo. ¿Por qué te congregas? ¿Por qué vas a un servicio? Y lo hablamos en semanas anteriores. Hay muchas razones para crecer espiritualmente, para poder compartir con otras personas, para poder ser parte del cuerpo de Cristo. Y sabemos que todo eso es cierto y es importante en la vida del creyente, pero olvidamos que estamos llamados a mucho más que solo congregarnos, llamados a mucho más, a solo participar de un evento o ser parte de un servicio. Pero la primera semana hablamos de un versículo en Santiago 1, 22 al 25 que son realmente una base en esta serie, y dice lo siguiente: no solo escuchen la palabra de Dios, tienen que ponerla en práctica. De lo contrario, solamente se engañan a sí mismos. Pues si escuchas la palabra pero no la obedeces, sería como ver tu cara en un espejo, te ves a ti mismo, luego te alejas y te olvidas cómo eres. Pero si miras atentamente en la ley perfecta que te hace libre y la pones en práctica y no olvidas lo que escuchaste, entonces Dios te bendecirá por tu obediencia. Vemos claramente que la palabra de Dios nos está retando y nos dice: es importante que escuches, pero que no solamente nos limitemos a escucharla, que no solamente seamos oidores de la palabra de Dios, que no solamente vayas y participes de un estudio o vayas y participes de un servicio, te sientes, escuches y eso sea lo único que hagas por el resto de tu vida. Que dice que la pongas en práctica, que obedezcas lo que te está llamando a hacer, que obedezcas específicamente el llamado de Dios si sabes que Él te está retando a hacer algo. Y estoy casi seguro y estoy casi convencido de que ese es el caso, que Dios te ha llamado a hacer algo, y el día de hoy vamos a hablar un poco del hecho que Dios nos llama a servir y nosotros debemos de servir con amor, que debemos de comprometernos y vamos a tomar esa actitud de decir todo o nada en mi compromiso de servicio a Dios, de servir a Dios con amor. ¿Y tú crees entonces que debemos servir a Dios? Seguramente la respuesta es sí. Es sí. Bueno, ¿y qué tal entonces el servir a los demás? Si tú sirves a Dios, ¿debes servir a los demás? ¿O si sirves a los demás, debes servir a Dios? ¿O es eso lo mismo? Sabes, yo creo que Dios nos ha creado con el propósito de servir. Y cuando vemos la definición de servir, fíjate lo que la definición dice. Dice, es estar sujeto a alguien por cualquier motivo haciendo lo que él quiere o dispone. Es estar sujeto y estar dispuesto a hacer lo que él quiere y dispone. Dice, servir es también ser a propósito para determinado fin. Entonces, sin duda alguna, nosotros hemos sido hechos, hemos sido creados con el propósito de servir. Cuando hablamos de ser alguien, de ser una persona de bien, de ser alguien en la vida, ese ser, S-E-R, está dentro del término servir. Vemos que nuestra identidad, nuestro propósito desde el principio, Dios desea que nosotros estemos sujetos a Él. Él nos creó, somos sus hijos, sujetos a lo que Él quiere que hagamos, lo que Él dispone que hagamos, porque ese fue el propósito por el cual Él nos creó y nos determinó desde mucho antes. Entonces vemos que realmente nosotros estamos llamados a servir, a ser hacedores de la palabra, no solamente oidores a lo que Dios nos llama a hacer. Y quizá tú te preguntas, bueno, pero es que yo no sé cómo voy a servir, yo no estoy sirviendo, no puedo servir en esa área de quizás alabanza o de enseñanza de la palabra, yo no soy ningún músico, no soy ningún técnico, no tengo una habilidad súper habilidosa, no estoy seguro cómo voy a servir. Y bueno, yo quiero que pienses que el servicio, no estoy hablando de un servicio solamente dentro del templo de una iglesia donde tú ves que personas se congregan, no es solamente ahí
que estamos basando el hecho que debemos de servir. Obviamente sí es importante que suceda dentro de ese espacio, pero no es el único espacio ni es el único lugar donde nosotros debemos de servir. No es solo en un edificio de iglesia que podemos o estamos llamados a servir. Estamos llamados a servir en todo lugar, en cada lugar en el cual Dios nos ha puesto y nos posiciona. Fuimos creados con el propósito determinado de servirle a Dios, de hacer y estar dispuestos a hacer lo que Él desea que nosotros hagamos. Y eso entonces es en todas partes. Es allí en donde tú estás el día de hoy. Es aquí en donde yo estoy el día de hoy. Es dentro de las paredes de una iglesia, pero también es fuera en el área, en la comunidad en la que estamos. Y sabemos de que fuimos creados de esa manera porque Dios nos dice en su palabra que no solamente Él nos creó, pero que Él nos dio diferentes dones y habilidades. ¿Con qué propósito? Porque Él sabía que si nuestro deber y nuestro propósito es servir y obedecer lo que Él nos llama a hacer, tenemos que tener diferentes habilidades, tenemos que tener diferentes talentos, diferentes dones para poder servir completamente y hacer lo que Él desea. En 1 de Pedro 4:10 dice: Dios, de su gran variedad de dones espirituales, les ha dado un don a cada uno de ustedes. Entonces, al menos tienes uno. Dice un don a cada uno. Úsenlos bien. ¿Para qué? Dice, para servirse los unos a los otros. Vemos que usa el término servirse, usa servicio, ser. Fuiste creado con el propósito de estar sujeto a la voluntad de Dios para hacer eso que Él ha determinado desde antes de la creación para cada uno de nosotros. Y dice que Él nos dio una habilidad, nos dio un talento a cada uno de nosotros. Y lo dice que es para servirse los unos a los otros. Es raro que no dice que es para servirle a Dios. Bueno, ¿no es lo mismo servirle a Dios o servirle a los otros? Quizás tú dices, yo quiero servir a Dios, yo no quiero servir a este hermano, a esta hermana, a esta gente. No, pero a Dios sí le deseo servirle, sí le quiero servir. Bueno, ¿sabes? Dios nos llama a servirnos unos a otros porque a nosotros servirnos los unos a los otros le estamos sirviendo a Dios. En Mateo 25, versículo 35 al 37 y el versículo 40 nos afirma eso. Y aquí el apóstol está diciendo, aquí está Jesús hablando y dice, pues tuve hambre, y le está diciendo a sus discípulos, tuve hambre y me alimentaron, tuve sed y me dieron de beber, fui extranjero y me invitaron a su hogar, estuve desnudo y me dieron ropa, estuve enfermo y me cuidaron, estuve en prisión y me visitaron. Y ellos preguntaron, ¿cuándo hicimos esto por ti? Y el rey dirá, les digo la verdad, cuando hicieron alguna de estas cosas al más insignificante de estos, mis hermanos, me lo hicieron a mí. Entonces nos damos cuenta claramente que cuando servimos a los demás, cuando hacemos y somos realmente eso que Dios nos llama a hacer y a servir a los demás y a dar nuestra vida y comprometernos a dar todo de nosotros por servir a Cristo, sirviendo a los demás, a nosotros hacerlo en la vida de otras personas, estamos sirviendo a Dios. Y el día de hoy yo creo que Dios nos está retando a que podamos hacer este compromiso. Si no vamos a continuar igual, las cosas no pueden seguir igual, que debemos de dar todo de nosotros para nuestro compromiso a Dios, sirviéndolo en lo que Él nos llama a hacer. Tenemos que entender que y debemos de estar dispuestos a servir a los demás. Casi siempre yo te puedo garantizar que el servicio a Dios va a ser sirviendo a otras personas, sirviendo a los demás. Y yo no sé, pero realmente Dios nos está retando a ir mucho más allá de un simple servicio de proveer una necesidad. O sea, yo te puedo ayudar a limpiar, te puedo ayudar a construir algo, te puedo proveer a esa necesidad que tienes, pero está bien, y yo creo que eso es algo muy importante por hacer. Pero Dios desea usarnos en una capacidad mucho más allá y mucho más profunda de solamente suplir una necesidad. Por eso dice que al estar nosotros, el ser servidores o el estar dispuestos a servir es porque tenemos que estar dispuestos y sujetos a lo que Él desea hacer en nuestra vida. Entonces, si vamos a comprometernos y a servir a Cristo y vamos a servirle con todo nuestro corazón y todas nuestras fuerzas, hay realmente 4 razones por las cuales nosotros lo vamos a hacer. Y lo vamos a servir, número 1, vamos a servirnos
por amor y nosotros servimos por amor. ¿Sabes? El amor hace un poco más fácil el poder servir a otros, ¿o no? Si tú eres un padre de familia, y yo recuerdo en muchas ocasiones con mis hijos cuando eran mucho más pequeños y que ellos se enfermaban y mi hija en particular, cuando ella se enfermaba y tenía mucha congestión, parte de cómo su cuerpo operaba era el tener que vomitar para poder sacar esa flema, y muchas veces pues nosotros al cargarle para tratar de consolarla y confortarla y eso suceder y ese vómito caer en nosotros, eso a nadie yo creo que le gusta. Si fuera un extraño, yo no estoy seguro que tanto estaríamos dispuestos a servir y cuidar a alguien cuando eso está sucediendo. Ahora muchos realmente, y hay personas que sí tienen realmente esa capacidad de hacerlo por alguien completamente extraño, por el amor a la persona, pero te lo pongo de una forma más práctica. Como padres, yo sé que estamos dispuestos a hacerlo por el amor que tenemos a ese hijo. Entonces nos damos cuenta que el amor es importante. Dios nos llama a servir por amor, que nos sirvamos también con amor, que lo hagamos por amor, pero que lo hagamos con amor. Y en 1 Corintios 13, versículo 1, dice: si pudiera hablar todos los idiomas del mundo y de los ángeles, pero no amaras a los demás, yo solo sería un metal ruidoso y un címbalo que resuena. Este pasaje lo hemos oído, lo hemos escuchado. De nuevo, quizás lo hemos escuchado, lo hemos oído, pero ¿estás siendo solo un oidor o estás siendo un hacedor? ¿Estás obedeciendo lo que Dios te está diciendo ahí? Te está diciendo claramente que si no hay amor, solamente estás haciendo ruido. Es como estarte engañando a ti mismo al estar oyendo la palabra de Dios, pero no aplicarla, no ponerla en práctica. Vemos que nos llama a servir a los demás con amor y que nosotros debemos servirlos por amor, por el amor que tenemos a Dios, por el amor que tenemos al pueblo y a los hijos de Dios. Entonces vemos que nos llama a servir con amor. Tenemos que estar dispuestos a servirle con amor. Entonces, servimos por amor. Número 2, servimos por gratitud. Yo creo que esa también es una razón muy importante por el cual nosotros podemos estar dispuestos a servir a otros, servir y obedecer en lo que Dios nos llama a hacer por gratitud, porque en nuestro corazón hay un deseo enorme de complacer a Dios por la gratitud que hay por lo que Él ha hecho en nuestra vida, por lo que Él es y lo que significa en nuestra vida. Si te diera un ejemplo, y en tu trabajo, en cualquier área laboral que tú tengas, y cometes un error y realmente fue un costo bastante alto para la empresa, para la compañía, fue un problema grande el que causaste con ese error, y si tu jefe o la persona a quien tú te reportas viene y te dice: sabes, no te preocupes, está bien, continúa haciendo tu trabajo, pero no te preocupes por eso. Yo creo que en tu corazón, en el momento que tú regresas y continúas haciendo esa labor, quizás lo harías aún mucho mejor por la gratitud que hay en tu corazón, por lo que Él te ha perdonado o ella te ha perdonado. Entonces vemos realmente que si reconocemos todo lo que Dios ha hecho en nuestra vida, quizás su provisión en el momento de necesidad, o esa sanidad en algún momento que estábamos enfermos, o vimos sanidad en la vida de otra persona, o quizás te ayudó y te restauró de una adicción, de un problema matrimonial, o con un problema con tus hijos. Vemos que cuando reconocemos todas esas acciones y lo que Dios ha hecho, entonces surge gratitud en nosotros, y por esa gratitud debemos servir a los demás con amor. Lo hacemos por amor, lo hacemos por gratitud y lo hacemos con amor. El servicio a Dios entonces debe de ser por agradecimiento, no por obligación o por presión. La semana pasada hablamos del hecho que debíamos de buscar de Dios en oración, no por obligación, no por presión, sino porque en nuestro corazón hay un deseo genuino de conocerle. Al igualmente nosotros, en el momento de servir a los demás, lo hacemos no porque estamos presionados, no porque nos sentimos obligados a hacerlo. Dios no desea ni está obligando a nadie a hacerlo. Él desea que nosotros sirvamos por la gratitud que hay en nuestro corazón. Entonces, si el día de hoy nos vamos a comprometer a dar todo por Cristo, a poder servir a los demás con amor, nosotros lo estamos haciendo por el amor que hay en nosotros, por la gratitud en nuestro corazón a Dios. Número 3, porque servimos porque Él nos sirvió primero. Él fue el primero que nos dio este ejemplo de servicio, y si estamos llamados a imitar a Jesús,
pues también debemos de hacerlo en la misma manera que Él sirvió a los demás. La semana pasada hablamos del hecho que Él nos llama a orar, Él nos enseñó a orar, Él era importante para Jesús la oración, comunicarse con su Padre, y lo mismo nos está diciendo el día de hoy. Realmente que nosotros lo hacemos en obediencia al hecho que Cristo nos llama a servir, y porque Él ya lo hizo primero y Él nos sirvió a nosotros. Y una de las maneras más grandes de servicio que nosotros podemos tener es el hecho que Cristo mismo estuvo dispuesto a dar su vida por nosotros. Cuando Dios le dice, ¿no?, y está dispuesto a enviar a Jesús como este Salvador para nosotros, a tener que venir a morir, y Dios lo envía, Jesús demuestra esta manera de servicio por cada uno de nosotros en obediencia a su Padre, y estuvo dispuesto a dar su vida por nosotros. En el ejército, sabemos que cuando alguien empieza a ser parte del ejército, dice que empieza a servir en el ejército. Dice, no, yo estoy prestando servicio en el ejército, lo que significa que está sujeto a la voluntad y dirección de lo que como cuerpo militar va a decidir para ti, al punto de estar dispuesto a dar tu vida por el compañero, a dar tu vida por la nación, a dar tu vida por el país, a dar tu vida por lo que estás representando. Esa es la manera de servicio que Dios espera de nosotros, pero no por una obligación, sino porque en nuestro corazón realmente hay un deseo de servir, porque Cristo lo hizo primero, Él nos sirvió a nosotros primero, Él nos amó primero, y por eso es que nosotros lo hacemos. Y sus discípulos, cuando estamos hablando de Jesús, los discípulos estaban en una situación, en un momento en el cual estaban peleando, discutiendo, saber quién era el más importante para Cristo, quién era el mejor entre cada uno de ellos. Y en Lucas 22, 25 al 27, Jesús les dice lo siguiente: en este mundo, los reyes y los grandes hombres tratan a su pueblo con prepotencia. Sin embargo, son llamados amigos del pueblo. Pero entre ustedes será diferente. El más importante de ustedes deberá tomar el puesto más bajo, y el líder debe ser como un sirviente. Les hace esta pregunta: ¿quién es más importante? ¿El que se sienta a la mesa o el que la sirve? Y el que se sienta a la mesa, por supuesto, es lo que les dice. Dice, pero en este caso no, pues yo estoy entre ustedes como uno que sirve. Entonces, Jesús les está recordando que Él estaba ahí dándoles el ejemplo de lo que era el servicio y de lo que estaban llamados a hacer. Y de lo que estaban llamados a hacer y a ser, S-E-R. Que recordaran que el propósito y la razón por la cual Dios los creó y Él determinó de antemano para cada uno de nosotros era que estuviéramos sujetos a obedecer el llamado de Dios en nuestra vida y hacer lo que Él pide de nosotros. Y Él nos está pidiendo que sirvamos los unos a nosotros, que Él nos dio dones y habilidades a cada uno. Y Dios te dio una área en particular, un talento en particular, así que no hay ninguna excusa para decir que no puedo servir en un área, porque Dios te dio algo a ti en particular que tú puedes servir a los demás. Entonces vamos a estar nosotros todos dispuestos a servir y a dar todo de nosotros por Cristo, a servir a los demás con amor, y lo hacemos por amor a lo que Dios ha hecho, lo hacemos por gratitud a lo que Dios hizo en nuestra vida, lo hacemos porque Jesús nos sirvió primero. Y la última razón, número 4, por la cual nosotros estamos llamados a servir, o por la cual debemos servir a Dios, es porque al hacerlo traemos gloria y honra al nombre de Dios. Al nosotros hacer, estamos trayendo gloria, estamos trayendo honor, estamos trayendo reconocimiento, adoración, alabanza al nombre de Cristo. Entonces realmente es importante ver que todos estamos llamados a servir, no solo un grupo selecto, no solamente alguien en una capacidad de pastor o de un líder en la alabanza o lo que sea, pero todos tenemos un llamado específico, todos tenemos un don, y con ese don, con esa habilidad, con ese propósito, podemos traer honra y gloria al nombre de Cristo. Entonces vamos a hoy tomar la decisión de dar todo de nosotros, el poder decir darlo todo o nada, dar todo, dar lo mejor de nosotros por Cristo, sirviendo con amor a los demás, sirviendo con amor a lo que Él nos pide hacer. Y nuestra respuesta por el cual nosotros vamos a servir es porque lo hacemos por amor, lo hacemos por gratitud, lo hacemos porque estamos imitando a Cristo. Él nos sirvió a nosotros primero, por eso nosotros vamos a servir a los demás, y porque trae honra y gloria al nombre de Cristo. Entonces es importante que recordemos eso, que servimos a Dios
por obediencia, pero también porque nosotros como hijos de Dios somos parte de un solo cuerpo, somos parte del mismo cuerpo que es la iglesia, que nos dio un propósito, que nos dio a todos el mismo propósito de servicio a Él, estar sujetos a Él, y debemos de estar dispuestos a hacerlo. Y en 1 Corintios 3, versículo 9, dice la palabra: en efecto, nosotros, hablando de la iglesia de los seguidores de Cristo, nosotros somos colaboradores al servicio de Dios. Y me gusta, y quería compartir ese pasaje para terminar, porque me gusta ese término de colaboradores. Yo creo que es la mejor forma de poder realmente entender que estamos llamados a servir. Entonces, somos servidores, sí, pero somos colaboradores. Cuando pones ese término de colaborar es porque entonces entiendes de que es algo como equipo. No es solamente una persona que está sirviendo, sino que estás colaborando, lo que significa que todos tienen un propósito, que todos tienen un trabajo, que todos tienen una tarea. Todos fuimos creados para servir, por lo mismo somos colaboradores de Cristo y servimos a Dios con ese don y esa habilidad que Él nos ha dado. Entonces, no es tarde para empezar a vivir de acuerdo a ese propósito que Dios te ha creado y que Dios nos hizo y determinó desde mucho antes. Yo creo que es importante que medites un momento y que pienses si hay algo que Dios te ha estado llamando a hacer por un tiempo. Hay algo que Dios te ha retado, que a través de su palabra te ha dicho 1, 2, 3 veces, que a través de otras personas quizás te ha dicho que te está llamando a servir en esa área. Primero déjame recordarte que Él ya te dio ese don y esa habilidad. El servicio a Dios está ligado a ese don y a esa habilidad que Dios te dio. No te está llamando a hacer algo si no tienes ese don. Él te ha dado un don, te ha dado una habilidad específica para servirle en esa área. Entonces, si te ha estado llamando, ¿estás dispuesto? ¿Has estado dispuesto a hacerlo? Y si no lo has hecho, hoy tienes la oportunidad de hacerlo. Nunca es tarde para empezar a vivir de acuerdo a ese propósito que Dios nos ha dado. Yo creo que la mejor satisfacción que podemos tener cuando tengamos que partir de este mundo, mi deseo es poder pensar que en mi vida se pueda decir que yo estuve dispuesto a seguir la voz de Dios en todo momento, que estuve dispuesto y sujeto a obedecer en lo que Él llamaba en mi vida a hacer, que pude confiar en Él en el proceso, que estuve dispuesto a obedecerle, estuve dispuesto a servirle y servir a los demás. Y yo creo que esa sería una mayor satisfacción, y yo creo que ese debería de ser un deseo en cada uno de nosotros, poder pensar que cumplimos el propósito por el cual Dios nos creó, por el cual Dios te llamó. Entonces quiero que pienses en tu caso, ¿realmente tú estás siendo y estás haciendo lo que Él te está llamando a hacer? ¿Estás siendo un hacedor o solamente estás oyendo? Volviendo al pasaje principal, que no estemos solo oidores, pero que seamos hacedores, que estemos dispuestos a obedecer lo que Dios nos llama a hacer. Y en su palabra nos dice cantidad de cosas, nos da muchas instrucciones que debemos de aplicar en nuestra vida, pero específicamente el día de hoy nos ha dicho que Él nos ha dado un don y una habilidad a cada uno de nosotros y que debemos usarla para servirnos los unos a otros, y que debemos entonces servir con amor, que con amor sirvamos a los demás. Tenemos un propósito, algo que debemos hacer, y lo vamos a hacer por el amor a Cristo, por el amor que Él nos ha dado, por gratitud a lo que Él ya hizo en nuestra vida, porque Él nos sirvió primero al punto que estuvo dispuesto a dar y a entregar su vida por cada uno de nosotros, y a nosotros estar dispuestos a servir a los demás. Vamos a traer honra y gloria al nombre de Cristo. Así que el día de hoy quiero que reflexiones un momento y pienses, ¿estás sirviendo a Dios en alguna capacidad? ¿Estás sirviendo a Dios en un área? Y de nuevo, esto no estoy hablando específicamente o solamente dentro de un contexto de unas paredes en un edificio de iglesia. No me estoy refiriendo solamente en ese espacio. Es importante, si Dios te ha llamado a hacerlo, y que lo hagas ahí. Pero estoy hablando en todo lugar. Cuando estás en la escuela, cuando estás en el trabajo, cuando estás en tu comunidad, ¿estás sirviendo a Dios? ¿Estás sirviendo a los demás? El servicio a Dios dice que es cuando lo haces en otra persona. ¿Estás sirviendo a Dios, a otras personas con amor? Nunca es tarde para que podamos empezar a servir a Dios y vivamos de acuerdo a ese propósito que Él nos ha llamado y que nos ha creado para hacer. Así que el día de hoy yo quiero que recuerdes que Dios te está llamando
ahí en donde tú estás hoy, tú sabes en este momento eso que está poniendo en tu mente esa iluminación, eso que está recordándote en el área de servicio, en el área de un acto que te ha llamado a hacer, de amoroso, de compasión por alguien más. ¿Qué es lo que Dios está poniendo en tu corazón? No lo ignores en este momento, pero pídele a Dios que realmente te dé la capacidad, que te dé las fuerzas, que puedas obedecer su llamado y puedas empezar a servir en el área y en la manera que Él desea que sirvas. Gracias de nuevo por haberme acompañado en un episodio más de este podcast, y si no lo has hecho aún, te pido que te suscribas y que lo compartas con otras personas a quienes pueda ser también de bendición para ellos, y que cada semana se puedan unir y que podamos continuar estudiando la palabra de Dios y juntos continuemos creciendo con Dios. Bendiciones.